¿Y con qué valor una inútil como tú, que ni siquiera ha sido capaz de darme un nieto, se atreve a entrometerse en los asuntos de Alejandro? La voz despectiva de mi suegra resonó en el silencio del salón. Profundamente, hundido en el sofá, mi marido Alejandro no apartó la vista de su smartphone. No tenía la más mínima intención de frenar las crueles palabras de su madre. Cualquier otra mujer habría estallado en lágrimas o habría temblado de rabia, replicando: «Pero yo no. Tiene razón. Perdone». Cuando agaché la cabeza en silencio, mi suegra resopló satisfecha. Alejandro también dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, contento de no tener que aguantar una escena. Me veían como un ser inferior, alguien que no sabía nada, que no podía hacer nada, un ama de casa patética y estúpida. Pero en ese momento, ni Alejandro ni su madre podían imaginar que mi silencio de aquel día se convertiría, 8 años después, en el detonante de la destrucción de sus propias vidas. Descubrí la traición de mi marido apenas unos días antes. Habían pasado 14 años desde nuestra boda. Una tarde, mientras revisaba los bolsillos de un traje de Alejandro antes de llevarlo a la tintorería, una foto que nunca había visto se deslizó del bolsillo interior. Mostraba a un Alejandro radiante. A su lado estaba Lucía Fernández, su secretaria, y entre sus brazos un niño y una niña aún pequeños. Parecía que estaban en el Parque Warner de Madrid durante un día de fiesta. A los ojos de cualquiera, habría parecido la foto de una familia feliz. Mi mente se quedó en blanco. Sentí como la sangre abandonaba todo mi cuerpo y las yemas de mis dedos temblaban ligeramente. Últimamente, Alejandro estaba casi siempre ausente, poniendo como excusa horas extras o viajes de negocios. Me han ascendido a directivo. El proyecto está en una fase crítica. Lo siento, me decía. Creyendo en esas palabras, yo había seguido ocupándome de la casa sola. Como exenfermera, siempre había prestado la máxima atención a su salud. Pero lo que él realmente estaba protegiendo no era nuestra vida juntos. Era a otra mujer y a los 2 hijos nacidos de su relación. Esa noche tenía la intención de mostrarle la foto a su regreso, de interrogarlo, de enfurecerme, de llorar, de preguntarle el por qué. Pero las palabras que salieron primero de su boca fueron de una frialdad glacial. A partir de este mes, pienso reducir a la mitad el dinero que te doy para los gastos, dijo sin siquiera mirarme mientras se quitaba la chaqueta. La empresa te está atravesando un periodo difícil. Me han recortado el sueldo. Intenta ahorrar un poco tú también. Era mentira. Yo sabía que la empresa farmacéutica para la que trabajaba en el centro de Madrid estaba registrando beneficios en constante crecimiento. No era una propuesta, era la notificación de una decisión ya tomada. Sus ojos ya no me veían como a una persona. Yo era solo un objeto cómodo para la gestión del hogar. En el momento en que me di cuenta de esa mirada, algo dentro de mí se congeló. No pude ni siquiera llorar. Asentí simplemente en silencio. Y así, hoy, cuando su madre vino a inspeccionar la situación, intenté hablarle de ello con cautela. Estoy un poco preocupada por Alejandro. Siempre vuelve tarde, le dije, y ella, como si no esperara otra cosa, esbozó una sonrisa helada y pronunció las palabras de apertura. Los hombres tienen sus necesidades. Una esposa debería callar y aguantar. Y tú, que ni siquiera tienes hijos, deberías considerarlo normal. Comprendí al instante que mi suegra lo sabía todo, que Alejandro tenía otra familia, que había hijos. Solo yo era la marioneta que bailaba ignorante fuera del teatrito. En 22 años de relación, ¿qué habían sido mis 14 años de dedicación matrimonial? Más que el dolor de la traición, fue su crueldad lo que me desgarró el pecho. Respiré hondo y en silencio cerré mi corazón con llave. No debía mostrar mis emociones. Nadie me iba a ayudar, así que solo había una cosa que hacer. Mientras interpretaba el papel de la esposa sumisa, mi mente trabajaba con fría lucidez. Normalmente, habría llamado de inmediato
a un abogado matrimonialista. Habría reunido pruebas de la infidelidad, pedido una pensión compensatoria, destruido socialmente a la otra mujer. Pero no lo hice. No busqué información sobre la amante, no acusé a mi marido, ni respondí a mi suegra. Empecé a hacer solo una cosa en secreto: conservar con cuidado todos los resultados de los reconocimientos médicos anuales de Alejandro que llegaban por correo. Archivar, sin omitir ni uno solo, esos datos detallados que registraban cada rincón de su cuerpo. Tenía una única preocupación que no podía confesar a nadie, una preocupación más profunda y oscura que el deseo de venganza. ¿Estarán bien esos niños? Los dos, y con niños inocentes de la fotografía. Esa era mi pequeña pregunta y el motivo, los informes médicos que seguía recopilando en secreto. ¿Por qué? Aún sabiendo de la traición de mi marido, estaba tan obsesionada con sus datos de salud. Alejandro y su madre no podían imaginar aún qué terrible verdad desvelaría ese gesto mío. 8 años después de aquel día, mi vida se había convertido en una película en blanco y negro. Mi marido Alejandro empezó a tratarme como a una simple compañera de piso. No solo me había reducido injustamente el dinero para la casa, sino que su actitud se volvía cada día más glacial. Oye, esta camisa no está bien planchada. Te pasas todo el día en casa, al menos haz esto a la perfección. Nada más llegar, lanzaba con desdén la camisa sobre el sofá. Incluso cuando yo la recogía en silencio. Él ya no me miraba. En su ropa, a veces, sentía un perfume dulce y fuerte de colonia, una fragancia llamativa y juvenil que yo jamás habría elegido. Los fines de semana salía temprano por la mañana diciendo que iba a jugar al pádel o al golf. Me había dado cuenta de que la posición del asiento del copiloto de su coche siempre estaba ajustada en un ángulo distinto al mío, y sin embargo, nunca lo interrogué. No le supliqué llorando ni levanté la voz por la rabia. Seguí preparándole las comidas, limpiando, manteniendo la casa en perfecto orden, con una diligencia impasible. Alejandro y su madre probablemente se reían de mí, considerándome una mujer estúpida e insensible que no se daba cuenta de nada. Pero a mí, esos cotilleos no me importaban en absoluto. Cada otoño, desde la empresa de Alejandro, llegaba la comunicación para él, reconocimiento médico anual de la mutua. Semanas después, llegaba un grueso sobre con los resultados detallados de los análisis. Alejandro era totalmente indiferente a su propia salud. Ah, han llegado los resultados, guárdalos por ahí. Me tendía siempre el sobre sin siquiera abrirlo. Yo lo cogía y sin que nadie me viera, lo llevaba al dormitorio. Abría el cajón inferior de la cómoda, el que se podía cerrar con llave. Y allí, en un grueso archivador, guardaba silenciosamente los nuevos informes. Era un rito secreto que llevaba a cabo sola desde hacía 8 años. Dentro de ese archivador, los datos sanguíneos de Alejandro y los valores de cada uno de sus órganos estaban registrados minuciosamente. Yo era una exenfermera. Podía leer y comprender el significado de esa sarta de números con más precisión que cualquiera. Pero en lo que realmente me concentraba no era en los habituales valores del colesterol. Buscaba un indicio más profundo, invisible a simple vista, como si comprobara cada día el temporizador de una bomba de relojería. Una tarde de noviembre, bajo una lluvia helada, acudí sola a un gran hospital público de Madrid. Sentada en una silla de la sala de espera, impregnada de olor a desinfectante, esperé en silencio mi turno. Finalmente, la puerta de la consulta se abrió y un altavoz llamó mi nombre. Dentro, un médico amable de pelo canoso levantó la vista de su historial. Era el doctor Vargas, el jefe del servicio de medicina interna. Durante los últimos 8 años, había sido mi único confidente. Mientras tomaba asiento, el doctor Metarque miró con ojos llenos de tristeza. Ha traído de nuevo los resultados de los análisis de su marido, ¿verdad? Asentí en silencio y saqué de mi bolso aquel voluminoso archivador. Posé con delicadeza los últimos datos sobre el escritorio del doctor Vargas. El doctor
Suspiró profundamente y empezó a examinarlos. Carmen, como médico, estoy extremadamente preocupado por su situación. En las palabras del doctor Vargas se mezclaban una profunda compasión, frustración. Él lo sabía todo. Sabía que Alejandro me engañaba, que tenía otra familia con otra mujer y que yo toleraba esta realidad desde hacía 8 años. Normalmente, una esposa que descubre la infidelidad de su marido montaría en cólera, reuniría pruebas, lo amenazaría con el divorcio, exigiría una compensación y trataría de arruinar socialmente a la otra mujer. Al principio, el mismo doctor Vargas había intentado presentarme a un excelente abogado, pero yo siempre me había negado obstinadamente. Mi situación no tiene importancia, abrí la boca con voz débil. Eran las mismas palabras que había repetido innumerables veces en aquella consulta. Me parecía oír mi propia voz proviniendo de muy lejos. Más bien, doctor, ¿estarán bien esos niños? Ante mis palabras, el rostro del doctor Vargas se contrajo en una mueca de dolor. Esos niños eran los 2 hijos nacidos de la relación entre Alejandro y su amante. No tenían ningún vínculo conmigo. Al contrario, eran los hijos de la mujer que me había robado mi modesta felicidad. Y sin embargo, estaba más preocupada por su futuro que por mi propia vida. A eso no puedo responderle, dijo el doctor Vargas, casi susurrando, apretando con fuerza el bolígrafo. Carmen, usted es demasiado buena. Esos niños no tienen ningún vínculo con usted. ¿Por qué tiene que sacrificarse hasta este punto? Usted, que ha sido la traicionada. El doctor tenía razón. Era anormal que una esposa engañada se preocupara por los hijos ilegítimos del marido traidor. Pero había una razón que no podía ignorar en absoluto, un hecho gravísimo sobre la salud de Alejandro que, 8 años atrás, solo yo había escuchado en aquel hospital. El propio Alejandro se había marchado, diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo para escuchar las explicaciones. Una verdad cruel que solo yo me había visto obligada a cargar. Nunca había logrado comunicar ese hecho a Alejandro. O mejor dicho, lo había intentado innumerables veces, pero él se negaba a escucharme. Déjalo ya con tus exageraciones de siempre, hablamos en otro momento. Mientras tanto, Alejandro era del todo ignorante de mi profunda angustia. Director Navarro, he preparado aquí los documentos para la reunión de la tarde. Ah, excelente. Gracias, Lucía. En cuanto los colegas salieron de la sala de reuniones y se quedaron solos, la secretaria Lucía Fernández le dirigió una sonrisa afectuosa. Alejandro, los niños han dicho que les gustaría volver al Parque Warner la próxima vez que tengas un día libre. Claro, últimamente el proyecto va muy bien. Podemos llevarlos. Alejandro rodeó los hombros de su amante Lucía y sonrió satisfecho. Para él, la joven y hermosa Lucía y sus 2 hijos eran su verdadera familia. Yo, su esposa, legal, era solo una existencia cómoda que se ocupaba de las tareas del hogar sin quejarse jamás. Alejandro estaba convencido de que su vida era perfecta. Tu mujer no se ha dado cuenta de nada en serio, ¿verdad? Me da casi un poco de pena. Pasa de ella. Siempre ha sido una mujer corta de luces que no se entera de nada. Los 2 disfrutaban de su pausa para el café burlándose de mí. La esposa no sabe nada. Tengo una amante. Tengo unos hijos adorables. Estaba convencido de que no había nada en el mundo que no saliera según sus deseos. Pero equivocaba por completo. Creía que yo callaba porque no sabía nada. No tenía ni idea de cuánto miedo y desesperación había soportado en esos 8 años. Y las estaciones pasaron. Llegó el otoño del 8º y fatídico año. Como siempre, desde la empresa de Alejandro llegó la comunicación para él, reconocimiento médico. Pero en el sobre de este año había una hoja diferente a lo habitual. Se ruega al señor Alejandro Navarro que se presente para un examen exhaustivo. Departamento de Medicina Interna, jefe de servicio Dr. Vargas. En el momento en que vi aquella letra roja, sentí que el calor del cuerpo me abandonaba. La situación que temía finalmente estaba a punto de ponerse en marcha.
La cuenta atrás para la estrepitosa caída del mundo perfecto de Alejandro acababa de empezar, en silencio, pero inexorablemente. ¿Qué demonios es este papelito inquietante, con su sello rojo y todo, como si fuera a saber qué? Durante la cena, Alejandro arrojó con irritación una hoja sobre la mesa. Era la citación para un examen exhaustivo que había llegado esa tarde del hospital. L'hospital, palabra urgente, impresa en negrita, reflejaba la luz de la lámpara con un brillo siniestro. Será el rollo de siempre del hospital intentando hacer caja. Voy al gimnasio, todos los días. No tengo ningún problema de salud. Alejandro soltó los cubiertos con violencia y me fulminó con una mirada de hielo. ¿No serás tú la que va a ir con cuentos a ese médico a mis espaldas? Inventándote historias como estoy preocupada porque mi marido vuelve tarde. Negué con la cabeza en silencio. No es así. Pero si llega una carta de ese tipo, directamente del hospital, quizás haya algo anómalo. Sería mejor hacerse un chequeo. Basta. Alejandro golpeó la mesa con el puño, interrumpiendo mis palabras. El agua del vaso salpicó y unas gotas frías cayeron sobre mi muñeca. La próxima semana estoy muy ocupado con el lanzamiento de un nuevo proyecto. No, soy un amo de casa ocioso como tú, que no sabe cómo matar el tiempo. No tengo ni un segundo que perder en estas estúpidas visitas médicas. En ese momento, con una pésima sincronización, se oyó el ruido de la llave del repuesto en la cerradura. La suegra, que vive cerca de nosotros en el mismo barrio, había venido, como de costumbre, a llevarse las sobras de la cena. Al percibir el aire tenso en el salón, los ojos de la suegra se posaron de inmediato en la hoja roja sobre la mesa. Madre mía, ¿Alejandro tiene que hacerse unas pruebas exhaustivas? Claro, Carmen. ¿No será porque siempre le preparas estas comidas sin nutrientes? Mi suegra se burló de mí, con una risita para luego acariciar teatralmente el hombro de Alejandro. Escucha, Carmen. Alejandro es nuestro primogénito, el que lleva el peso de la familia Navarro. Su valor es distinto al tuyo, que ni siquiera has sido capaz de traer un hijo al mundo. Si le pasara algo a Alejandro, ¿cómo piensas asumir la responsabilidad? Palabras que negaban mi propia existencia, pronunciadas con la misma naturalidad que un respiro. El hecho de no tener hijos era para ellos el arma más cómoda para golpearme. Pero mi suegra no se daba cuenta en absoluto de lo cruelmente que esas palabras se le volverían en contra como un boomerang. Mi madre tiene razón. Alejandro esbozó una sonrisa helada, mirándome como si fuera basura. No, necesito que una mujer que ni siquiera sabe cuidar de su propia salud se preocupe por la mía. Tira ese papel a la basura. Dicho esto, Alejandro se levantó y desapareció en el dormitorio. Mi suegra, también, diciendo qué ambiente más feo se ha creado con un falso suspiro, llenó sus toppers con las sobras y se fue. Sola en el salón, recogí en silencio la hoja roja caída sobre la mesa. Alejandro se había burlado de mí llamándome una mujer incapaz de cuidar su salud. Pero yo era una exenfermera. Tenía más conocimientos médicos que cualquiera de ellos, la capacidad de analizar los hechos con fría lucidez. Como decía Alejandro, su estado de salud general no era malo. Presión arterial, normal. Funcionalidad de los órganos sin problemas. Físicamente parecía joven y lleno de vitalidad. Y era precisamente por eso que era tan presuntuoso respecto a su cuerpo. Sin embargo, el verdadero significado de esta citación enviada por el doctor Vargas no era el descubrimiento de una enfermedad común ligada al estilo de vida. Significaba que el tiempo límite para un hecho que se escondía en las profundidades del cuerpo de Alejandro desde hacía 8 años se estaba acercando. Esa cruel verdad que solo yo había escuchado aquel día en que Alejandro había huido diciendo estar demasiado ocupado. Al día siguiente, Alejandro estaba en la oficina riendo con su amante Lucía, escondidos en la sala de descanso. ¿De verdad, Alejandro? ¿Te peleaste con tu mujer ayer? Sí. Llegó una citación del hospital para unas pruebas exhaustivas. Ella empezó a montar un drama y Mondecallar. Lucía tocó delicadamente el brazo de Alejandro y le susurró con voz coqueta: Tú
Mujer siempre exagera, Alejandro. Tú estás lleno de energía. Pero si alguna vez te sientes mal, aquí estaré yo para cuidarte. Al fin y al cabo, nosotras somos tu verdadera familia. Ante esas palabras, el rostro de Alejandro se fundió en una sonrisa de satisfacción. Tienes razón. Tengo que seguir ganando dinero para ti y para los niños. Por cierto, el próximo viernes debería tener un rato libre. Iré a ver a ese médico pesado y le diré que no me mande más cartitas ridículas como esa. Luego os llevo a cenar fuera. ¿De verdad? Los niños se pondrán contentísimos. Alejandro pretendía satisfacer su propio orgullo humillando al médico que lo había citado. Un hombre patético, incapaz de admitir su propia vulnerabilidad, había decidido entrar por su propio pie en la consulta, donde el doctor Vargas lo esperaba. En ese mismo momento, yo en casa hojeaba un viejo calendario en el dormitorio, un pequeño círculo marcado en una fecha de hacía 8 años. Desde aquel día hasta hoy, cuánta desesperación había soportado, cuántas lágrimas había escondido. Alejandro me creía una esposa obtusa e insensible, una mujer apática que, aún conociendo su infidelidad, había renunciado incluso a la venganza. Pero se equivocaba. Había una razón muy precisa por la que nunca lo había acusado. No había pedido ni el divorcio y no había contactado nunca con la amante. No era un problema que pudiera resolver con una mísera suma de dinero en un juzgado. Del cajón cerrado con llave saqué otro documento antiguo. Era un grueso folleto sobre un test genético de un instituto especializado que me había dado el doctor Vargas 8 años antes. Metido entre las páginas había un post-it. Encima, con la caligrafía del doctor Vargas, estaba escrito: independientemente de la manifestación de la patología, las consecuencias en la siguiente generación son inevitables. Acaricié esas palabras con la yema de los dedos. La siguiente generación. Yo no tengo hijos. Así que esta terrible verdad no me afectaría a mí. Afectaría a los 2 niños que Alejandro había tenido con su amante y que estaba criando con tanto amor. Estaba a punto de llegar el día en que Alejandro descubriría la verdad con sus propias piernas, el día en que comprendería que había puesto en peligro con sus propias manos lo que más quería proteger. Volví a guardar el folleto en el cajón y lo cerré con llave. La pira ya estaba, lista y encendida. Alejandro solo tenía que abrir esa puerta. El viernes por la mañana, Alejandro se estaba ajustando con cuidado el nudo de la corbata frente al espejo. Ese día, por la tarde, iba a coger medio día de permiso para ir a protestar a aquel hospital. Después de eso, tenía planeado reunirse con Lucía y los niños para cenar. Su humor era extrañamente eufórico desde primera hora. «Oye, ¿qué es esta arruga en el traje?» Alejandro tiró al suelo la chaqueta que había sacado del armario. «Te pido disculpas. Te saco otro enseguida. Déjalo, ya me has amargado la mañana», resopló y me miró de arriba a abajo con desprecio. «¿De verdad eres tan inútil que no sabes hacer una sola cosa a derechas? Eres ama de casa y ni siquiera sabes hacer las tareas del hogar en condiciones. Una mujer vacía que ni siquiera ha sabido darme un hijo, un parásito que vive a mi costa». De la boca de Alejandro salían palabras crueles una tras otra. Eran como cuchillas afiladas, dirigidas sin piedad contra mí. ¿Sabes por qué no me divorcio de alguien como tú? Porque me cuestas menos que una empleada del hogar. Tú eres solo una cómoda chacha en mi vida. Intenta ser consciente de tu inutilidad y quédate en tu sitio. Sus palabras negaban por completo mi existencia. Normalmente, mi corazón se habría roto, me habría derrumbado llorando. Pero yo recogí la chaqueta del suelo y agaché la cabeza en silencio. Lo siento. Al ver mi reacción pasiva, Alejandro rió con aire de triunfo. Pero lo importante es que lo entiendas. Esta tarde voy a ver a ese curandero. Le diré que no me mande nunca más cartas ridículas como esa, y me aseguraré de que tú también te arrepientas de haber ido con cuentos. Alejandro salió haciendo resonar sus pasos y dando un fuerte portazo. En el salón silencioso me quedé sola,
Recogiendo una mota de polvo del suelo, exhalé, lentamente. Una mujer vacía que ni siquiera ha sabido darme un hijo. Las palabras de Alejandro resonaban frías en mi mente. Él se creía un ser perfecto. Pensaba que tenía un patrimonio genético superior, una verdadera familia con una amante y unos hijos. Por eso se sentía superior, humillándome, sin darse cuenta en lo más mínimo de lo estúpida que era su arrogancia. Las agujas del reloj marcaron las 10 de la mañana. En unas horas, Alejandro, en la consulta del doctor Vargas, escucharía aquellas palabras. Tendría que rendir cuentas con el pasado del que había huido 8 años antes, diciendo que estaba demasiado ocupado. Mientras tanto, Alejandro, en su escritorio en la oficina, intercambiaba mensajes de WhatsApp con Lucía. En cuanto acabe en el hospital, voy directo. ¿Entendido? Dale una buena lección a ese médico exagerado. Claro, déjamelo a mí. Probablemente sea todo una maquinación de la pesada de mi mujer. Alejandro guardó el móvil en el bolsillo con una sonrisita. En su cabeza ya había construido el escenario de su victoria en el hospital, humillar al médico, desenmascarar el complot, luego ir con Lucía y los niños a comportarse como un héroe. A las 2 de la tarde, Alejandro cruzaba a grandes zancadas la entrada principal del hospital. No se sentó en las sillas de la sala de espera, se quedó apoyado en la pared con los brazos cruzados. Miraba a los otros pacientes con aire de superioridad. Yo estoy sanísimo. Este sitio lleno de enfermos no tiene nada que ver conmigo. Lo pensaba de verdad. Finalmente, un altavoz llamó el nombre de Alejandro. Se ajustó la corbata y, listo para la batalla, abrió con violencia la puerta de la consulta. Con permiso. Alejandro se sentó pesadamente en una silla sin demasiados miramientos. Al otro lado de la mesa, el doctor Vargas estaba mirando tranquilamente un historial médico. Señor Navarro, me alegra que haya venido. La voz del doctor Vargas era, en contra de todas las previsiones de Alejandro, muy calmada y pausada, y eso, al contrario, lo irritó aún más. Me alegra que haya venido. Yo soy una persona muy ocupada. He tenido que desperdiciar mi tiempo para venir aquí. ¿Y esa carta roja? ¿Qué intenciones tenía? ¿Se ha puesto de acuerdo con mi mujer para sacarme dinero con tratamientos inútiles? Alejandro pasó al ataque, intentando intimidar al doctor Vargas desde el principio, pero el doctor Vargas no se inmutó ante sus ofensas y se limitó a suspirar profundamente. Luego, deslizó lentamente un voluminoso archivador hacia Alejandro. Señor Navarro, está cometiendo un grave error. ¿Qué? Yo no tengo ningún interés en su dinero. Y su esposa jamás ha dicho una mala palabra sobre a usted. Alejandro enarcó una ceja y rió sarcásticamente. No mienta. Es imposible que esa no me odie. Por eso he venido, para decirle que lo dejen ya. El doctor Vargas negó con la cabeza, interrumpiendo las palabras de Alejandro. Luego, con los ojos aún fijos en el viejo historial clínico, preguntó con voz calmada. Señor Navarro, ¿su esposa no le ha dicho nada? Esa frase resonó fría en la consulta silenciosa. Del rostro de Alejandro desapareció por un momento el sarcasmo. ¿El qué? ¿Qué me estaría ocultando esa? El doctor Vargas levantó la vista del historial y miró a Alejandro directamente a los ojos. Su mirada era una mezcla de frialdad profesional y profunda compasión humana. Y luego pronunció palabras que Alejandro jamás habría esperado. Hace 8 años, el día en que usted interrumpió a medias las pruebas de control y se marchó. Por un instante, Alejandro entrecerró los ojos intentando recordar, y luego se quedó completamente petrificado. Hace 8 años, el día en que usted interrumpió a medias las pruebas de control y se marchó. La voz calmada del doctor Vargas hizo eco siniestramente en la mente de Alejandro. Mientras el aire en la consulta se congelaba, un recuerdo largamente olvidado intentaba asomar, débilmente. En ese mismo momento, yo, en el salón de casa, estaba sirviendo un té helado. Frente a mí, sentada con los brazos cruzados, mi suegra me escrutaba. Hoy no,
Había venido a por las sobras de la cena. Su objetivo era claro: ponerme contra la espada y la pared y echarme de casa. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte todavía en esta casa? Ya es hora de que entiendas cuál es tu lugar. Mi suegra sacó un documento de su costoso bolso de marca y lo arrojó con violencia sobre la mesa. Era una carpeta con bordes verdes. Un convenio, regulador de divorcio. En el espacio para la firma del marido, el nombre de Alejandro ya estaba escrito con su caligrafía precisa. Alejandro también se ha cansado completamente de ti. Ya no quiere seguir malgastando dinero en una mujer como tú, que no sabe dar hijos, que no tiene gracia y que solo envejece. Pensar que te creíste la mentira de la crisis de la empresa solo demuestra lo ingenua que eres. Una esposa así no es adecuada para Alejandro. Las palabras de mi suegra eran como puñales dirigidos a mis puntos débiles. Me quedé mirando el papel verde sin responder, interpretando mi silencio como el shock de una mujer patética y sin palabras. Mi suegra me infligió un golpe aún más cruel. ¿Sabes? La conocí el otro día, a la verdadera familia de Alejandro. En el rostro de mi suegra apareció una sonrisa maligna y complacida. Se llama Lucía. Una chica joven, sincera, muy amable y fascinante. Y lo más maravilloso es que le ha dado a Alejandro 2 hijos, un niño y una niña, ambos idénticos a él, inteligentes, educados. Me emocioné mientras los abrazaba. Ellos son los legítimos herederos de la familia Navarro. Mi suegra fingió secarse una lágrima. ¿Y tú, en cambio, qué has hecho en más de 20 años al lado de Alejandro? No has dejado nada. Eres un parásito. No es, ¿verdad? Alejandro también querría vivir en una casa nueva con su verdadera familia. Tu mera presencia aquí es un obstáculo para su felicidad. En una situación así, lo normal sería explotar de rabia o derrumbarse llorando. Un marido que engaña, que tiene hijos secretos, y una suegra que aprueba todo y trata de echarme. Mi dignidad había sido pisoteada, mi papel de esposa completamente aniquilado. Habían preparado todo para llevarme psicológicamente al límite y hacer que me fuera por mi propio pie, pero mi corazón estaba extrañamente en calma, porque el momento en que realmente me vi acorralada no era hoy. Mi tiempo se detuvo hace 8 años. Aquel día de invierno. Hace 8 años. Recibí del doctor Vargas una explicación grave sobre los resultados de los análisis de Alejandro. No se trataba de un simple diagnóstico de una enfermedad vinculada al estilo de vida. Se hablaba de un fuerte factor genético, de un riesgo que tendría un impacto significativo en la siguiente generación. Y justo después, encontré la foto de familia de Lucía y los niños en la chaqueta de mi marido. En medio de la desesperación y la confusión, intenté decirle la verdad a Alejandro. Antes de acusarle por la infidelidad, pensaba que debíamos discutir sobre su salud y el riesgo para los niños de la foto. Aunque había sido traicionada, no podía ignorar un peligro de muerte. Alejandro, por favor, dame solo un minuto. Tengo algo muy importante que decirte sobre tu salud. Nada más empezar a hablar, Alejandro resopló y me interrumpió. Basta, estoy cansado. No tengo tiempo que perder con tus exageraciones de siempre. Alejandro me apartó de un empujón y al día siguiente redujo a la mitad el dinero que me daba para vivir. Cada vez que intentaba abrir la boca, él huía, ausentándose de casa incluso en los días festivos. La suegra, a quien pedí ayuda, se limitó a reírse, diciendo: «Los hombres tienen sus necesidades. Una esposa debe aguantar». Nadie quería escucharme, nadie quería afrontar la verdad. En ese momento lo entendí. Para ellos, yo no era una persona, era solo un instrumento cómodo. Así que cerré la boca. Si ellos me rechazaban, no me quedaba más remedio que separar mi corazón de su cruel mundo. Solo el recuerdo de esos niños que sonreían inocentemente permanecía clavado en lo más profundo de mi corazón, como una espina. ¿Me estás escuchando, Carmen?
La voz chillona de mi suegra me devolvió a la realidad. Para principios del mes que viene debes abandonar esta casa. Y no esperes ninguna pensión compensatoria. Sería de tener mucha cara. Si osas ponerte en el camino de Alejandro, te echaremos encima a un bufete de abogados excelente y te dejaremos en la calle. Vete a casa de tus padres con lo puesto. Mi suegra concluyó con tono triunfante y se levantó, cogiendo su bolso. Mientras, se dirigía hacia la entrada. Incliné la cabeza en silencio hacia su espalda. Gracias por venir. Ante esa voz carente de inflexiones, mi suegra me miró por un instante como si hubiera visto un fantasma, pero luego, probablemente interpretando mi gesto como el patético orgullo de una perdedora, se rió y cerró la puerta. Un sonido frío y seco resonó, y la casa volvió a quedar envuelta en silencio. Miré la demanda de divorcio que había quedado sobre la mesa. El nombre, Alejandro Navarro, me parecía terriblemente cruel. Estaban convencidos de haberme acorralado por completo. Creían ciegamente que el patrimonio oculto, los conocimientos legales, todo estaba de su parte. Cogí en la mano la demanda de divorcio y la guardé lentamente en un cajón. Luego, levanté la vista hacia el reloj colgado en la pared. Eran las 3 de la tarde. A esa hora, Alejandro, en la consulta del doctor Vargas, estaba enfrentándose al pasado del que había huido, al terrible secreto que yo sola había custodiado y protegido durante 8 años. En el mismo instante en que él estaba convencido de haberme acorralado y de haber ganado, quien se encontraba en el umbral del verdadero infierno era precisamente Alejandro. Del cajón cerrado con llave saqué aquel voluminoso archivador. Aquí estaban los informes de los análisis de Alejandro, conservados meticulosamente cada año. Y otro documento importante que me confió el doctor Vargas, relativo al futuro de los niños. Alejandro, ¿crees que me lo has quitado todo? Susurré en silencio, sintiendo la textura del archivador entre mis manos, mientras mi mirada fría se posaba en el reloj. Lo que querías proteger más que a nada en el mundo ya lleva mucho tiempo en mis manos. El escenario perfecto que Alejandro había imaginado estaba, en ese mismo instante, empezando a derrumbarse estrepitosamente. ¿Un segundo control de hace 8 años? ¿De qué demonios está hablando? Alejandro, sin ocultar su irritación, rió con desprecio. Yo estoy sanísimo, salgo a correr todas las mañanas y los valores básicos de las revisiones de la empresa son todos normales. Una anomalía sin importancia de hace tanto tiempo ya estará curada hace siglos. Me ha hecho venir aquí, gastando medio día de permiso, solo por esta historia vieja. Cruzó los brazos y se recostó en el respaldo de la silla, mirando al doctor Vargas con suficiencia. Sin embargo, el doctor Vargas no mordió el anzuelo de la provocación. Abrió con calma la gruesa carpeta médica que tenía delante, deslizó un viejo informe frente a Alejandro. Arriba, con un sello rojo, ponía «Prueba genética exhaustiva requerida». No se trata de una enfermedad, dijo el doctor. Se trata de un hecho muy importante respecto a sus genes. ¿Genes? Del rostro de Alejandro se borró por un momento el sarcasmo. Hace 8 años, en sus análisis de sangre se detectó un marcador particular. Tras exámenes detallados en un instituto especializado, se confirmó que usted es portador sano de una enfermedad hereditaria específica. Portador sano. ¿Eso significa que voy a morir de alguna enfermedad grave? Alejandro se puso a la defensiva, alarmado por ese término técnico que escuchaba por primera vez. No. El riesgo de que usted desarrolle la enfermedad es extremadamente bajo y no tiene repercusiones en su vida diaria. Por eso, hasta ahora, siempre ha gozado de buena salud. Ante esas palabras, Alejandro dejó escapar un suspiro de alivio y volvió inmediato a su actitud arrogante, recostándose de nuevo. Y entonces me ha dado un susto para nada. Si no la desarrollo yo, ¿qué problema hay? ¿Hacerme venir aquí para esto? Es usted un médico muy alarmista. A saber qué le habrá metido en la cabeza mi mujer. Pero no tengo tiempo que perder con estas payasadas. Alejandro estaba completamente convencido de haber ganado. Él no tenía nada. Era
su esposa quien estaba exagerando, involucrando al médico. Cuando vuelva a casa, la castigaré severamente y la obligaré a firmar los papeles del divorcio. Ya estaba fantaseando con su cruel plan, pero la mirada del doctor Vargas siguió helada. Señor Navarro, el problema no es usted, es la siguiente generación. Que esta característica genética se transmite con una alta probabilidad a sus hijos. Si no se detecta de forma precoz y se trata con los cuidados adecuados y un seguimiento constante, el riesgo de consecuencias irreversibles es muy alto. El corazón de Alejandro dio un vuelco sordo y desagradable. Hijos. Esa palabra hizo relampaguear en su mente la imagen de Lucía y de sus dos niños inocentes. Pero Alejandro se apresuró a apartar ese pensamiento. Un mecanismo de defensa instintivo se activó en él. Espera, calma. Yo no tengo hijos. Mi esposa Carmen no ha tenido hijos, así que cualquier cosa sobre mis genes da igual. Alejandro intentó desesperadamente convencerse a sí mismo. Lo entiendo, pero nosotros no tenemos hijos. Así que tampoco existe ese riesgo para la siguiente generación. Habrá sido mi mujer, preocupándose para nada, haciéndose la heroína trágica. ¡Qué mujer más estúpida! Alejandro se hizo el fuerte. Creía que, ocultando la existencia de la otra familia, lograría salir airoso de forma brillante. Entonces, ¿por qué hace 8 años su mujer vino sola a escuchar estos resultados? La pregunta pausada del doctor Vargas le cortó la respiración a Alejandro. El doctor señaló un consentimiento informado archivado en el historial. En él estaba la firma de Carmen, escrita con una caligrafía temblorosa. La fecha era de hacía 8 años, en invierno. Normalmente, estos resultados debían habérsele comunicado directamente a usted, pero usted interrumpió las pruebas y no volvió, diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Alejandro se quedó sin palabras. Lo recordó. Hace 8 años, durante una extracción de sangre, había mirado el reloj y, diciendo que tenía un compromiso, se había largado, ignorando la insistencia del personal sanitario. Ese compromiso era una cita con la joven Lucía. Su esposa, preocupada por su salud más que nadie, intentó convencerle varias veces de que volviera, pero usted no quiso escuchar. Por eso fue su esposa quien tuvo que asimilar en su lugar esta cruel verdad. En la mente de Alejandro afloró un recuerdo de hacía 8 años. El día en que Carmen, con expresión desesperada, se había aferrado a él diciendo que tenía una cosa importante que decirle, y él la había empujado, gritándole que parara. En ese momento, ella no estaba intentando acusarle por su infidelidad. Estaba intentando desesperadamente comunicarle una advertencia de vital importancia. Su esposa sabía que no podía tener hijos. Y aún así, se tomó esta noticia muy en serio. Y cada año ha venido a consultarme. Las palabras del doctor Vargas le atravesaron el pecho a Alejandro como cuchillas frías. Pero Alejandro aún no había admitido del todo la derrota. No, es culpa mía. Si yo estoy sano, bien está lo que bien acaba. Además, los hijos de Lucía corren y juegan felices. Nunca han tenido ni un resfriado. Este médico solo está exagerando. Se aferró a un pensamiento retorcido. En resumen, son mis genes. Pero dado que oficialmente no tengo hijos, no hay ningún daño, ¿no? Ha sido mi mujer preocupándose para nada. Alejandro intentó zanjar bruscamente la conversación y se levantó de la silla. Bueno, yo me voy. No quiero gastar más tiempo en estas historias antiguas. Alejandro puso la mano en el pomo de la puerta de la consulta. Fue en ese momento. Señor Navarro, aún no hemos terminado. La voz del doctor Vargas se volvió más profunda y fría como el hielo. Cuando Alejandro se dio la vuelta, vio que el doctor había sacado otro archivador del cajón del escritorio. Era un fajo de notas de consulta que Alejandro nunca había visto antes. Usted tiene el deber de saber de qué hablaba su esposa cada año en esta consulta. ¿Qué es ese archivador? Su esposa no venía aquí solo para preocuparse por la salud de usted. Cada año
Me preguntaba siempre lo mismo. El doctor Vargas hojeó rápidamente el archivador y se detuvo en una página. Luego, mirando a Alejandro directamente a los ojos, dijo: Su esposa siempre se ha preocupado por el futuro de los hijos que usted tuvo con otra mujer. La sangre desapareció del cuerpo de Alejandro en un instante. La mano que apretaba el pomo de la puerta empezó a temblar ruidosamente. No debía ser descubierto. Estaba convencido de que su mujer era una estúpida e insensible sirvienta que no sabía nada. Estaba convencido de haberlo ocultado todo a la perfección. Pero su mujer lo sabía todo desde hacía 8 años. Su traición, la existencia de Lucía, los 2 niños. Y aun sabiéndolo, había custodiado sola la verdad genética que él había rechazado, manteniendo el silencio. ¿Qué está diciendo? ¿Los hijos de otra mujer? ¿Tiene alguna prueba? Alejandro intentó desesperadamente levantar la voz, pero el doctor Vargas negó, tristemente con la cabeza. Su esposa jamás ha pedido una indemnización. Solo temía que esos niños crecieran sin conocer el riesgo genético y llegaran a adultos. Es mentira, esos niños están sanos. No tienen ninguna anomalía. Esta enfermedad no presenta ningún síntoma durante la infancia. En la mayoría de los casos se manifiesta repentinamente durante la adolescencia. A menos que se realice un análisis de sangre específico con el consentimiento de los padres, es absolutamente imposible descubrirla en los controles pediátricos normales. Es por eso que su esposa estaba tan asustada. A Alejandro le fallaron las piernas por completo y se desplomó sobre la silla con un ruido sordo y miserable. Su mundo, que creía perfecto, se estaba resquebrajando con estruendo. El temporizador de la vida de su verdadera familia, esa que quería proteger más que a nada, había empezado a correr mucho tiempo atrás, y la única persona que lo sabía era la esposa a la que él despreciaba y a la que estaba intentando echar de casa. Alejandro caminaba con dificultad por el pasillo del hospital. Su mente estaba completamente en blanco. Se manifiesta repentinamente durante la adolescencia. Las palabras del doctor Vargas se repetían incesantemente en su cerebro. Una vez en el coche, en el aparcamiento, Alejandro golpeó con fuerza el volante. Era posible que esa esposa que creía ignorante de todo supiera de su infidelidad desde hacía 8 años y que incluso estuviera al tanto del peligro de muerte de sus hijos. Humillación y terror se mezclaban en un nudo nauseabundo en lo más profundo de su pecho, pero Alejandro seguía sin ser capaz de admitir su propia culpa. Había reprimido por completo el hecho de haber traicionado, despreciado y tratado con frialdad a su mujer. No es culpa mía. Es ella la que lo ha ocultado a propósito. Con las manos temblorosas cogió el smartphone y tocó la pantalla. La persona a la que llamó era su amante y secretaria. Tras unos cuantos tonos, una voz alegre respondió: «Dígame, ¿qué pasa? ¿Ya has terminado en el hospital?» Alejandro tragó saliva y trató de mantener la voz calmada. «Sí, he terminado». No, era nada importante. «Oye, los niños, ¿están bien? ¿Hay algo raro?» Ante la pregunta repentina, la voz al otro lado del teléfono sonó un poco perpleja. «Sí, están bien. Solo que, últimamente, se cansan un poco rápido. El mayor a veces dice que le duele el pecho. Supongo que es normal. Está en fase de crecimiento». Ante esas palabras, el corazón de Alejandro se congeló por completo. Coincidían, de forma inquietante, con las señales de los síntomas iniciales de los que había hablado el doctor Vargas. «Llévalos al médico ahora mismo». «Un chequeo exhaustivo», gritó Alejandro sin darse cuenta. «Oye, ¿qué te pasa? No grites así. De repente, no es nada. Como sea. No los dejes salir de casa hasta que yo vuelva». Alejandro cortó bruscamente la llamada y respiró con dificultad. Para salvar a los niños se necesitaban datos médicos detallados. Sin ese informe preciso, hacía 8 años. Incluso un pediatra podría retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuado.
y ese informe estaba íntegramente en manos de su esposa. Alejandro apretó los dientes y pisó con fuerza el acelerador. Esa mujer ha escondido los datos a propósito para chantajearme. Estaba convencido de que todo era fruto de la mala fe de su esposa. Vuelvo a casa, le arranco los pureno, documentos por la fuerza, y esta vez la echo de casa para siempre. Mientras tanto, yo lo esperaba en silencio en el salón de casa. Sobre la mesa, la demanda de divorcio que había dejado mi suegra y el voluminoso archivador que había protegido durante 8 años. Ya no había necesidad de cerrarlo con llave en un cajón. Desde fuera, se oyó el ruido violento de la puerta de un coche cerrándose. Los pasos se acercaron rápidamente. La puerta principal se abrió de par en par con una furia rabiosa. ¿Dónde estás? Alejandro irrumpió en el salón gritando. Su rostro estaba pálido, los ojos inyectados en sangre, la corbata completamente retorcida. La seguridad triunfante con la que había salido aquella mañana se había desvanecido en la nada. Sin levantarme del sofá, lo miré en silencio. Bienvenido. Has vuelto bastante pronto. Ante mis palabras pausadas, Alejandro se acercó con expresión furiosa e intentó agarrar con violencia el archivador sobre la mesa. Dame eso. Lo has escondido todo este tiempo para tenderme una trampa, ¿verdad? El grito de Alejandro resonó en el salón silencioso, pero yo aparté su mano con un ligero gesto y tiré del archivador hacia mí. ¿Tenderte una trampa? Te equivocas. Llevo 8 años intentando hablarte de ello. Eres tú quien nunca ha querido escuchar. Alejandro se quedó sin palabras, apretando los dientes. Su mirada vagaba entre el archivador en mis manos y la demanda de divorcio al lado, la imagen patética de un hombre que creía que el mundo giraba según sus cómodos deseos. No bromees. Si les pasa algo a mis hijos, ¿cómo piensas asumir la responsabilidad? Por fin admitió con su propia boca la existencia de los hijos secretos. Con tal de acusar a su esposa, estaba dispuesto a justificar incluso su propio pecado. Me levanté lentamente y mirándolo en silencio dije: no soy yo quien debe asumir la responsabilidad. Eres tú. Alejandro contuvo la respiración, derrotado. El enfrentamiento, el de verdad, acababa de empezar. El peso de la verdad que yo había acumulado durante 8 años lo estaba aplastando por completo. No soy yo quien debe asumir la responsabilidad. Eres tú. Ante mis palabras serenas, el rostro de Alejandro se tiñó de un rojo furioso. Incapaz de admitir su culpa, empezó a arremeter contra mí con violencia, instintiva. No me toques los cojones. Es porque tú te has callado por lo que mis hijos ahora están en peligro. ¿No lo entiendes? Gritó señalándome con el dedo, descargando completamente su responsabilidad. ¿Te has vuelto loca de celos? Como no puedes tener hijos, has maldecido a mi verdadera familia, ¿verdad? Bruja, dame ahora mismo ese archivador. Alejandro se apoyó en la mesa, inclinándose hacia mí de forma amenazadora, y golpeó con violencia la demanda de divorcio que había dejado su madre. Ya me he enterado por mi madre. Ya tienes los papeles del divorcio. Bien, te daré un par de duros como compensación. Déjalo aquí y lárgate de esta casa. No te metas más. En mi vida, como siempre, no había entendido nada. Seguía convencido de poder silenciarme con dinero, de resolverlo todo a su favor sin sufrir ningún daño. Suspiré profundamente y abrí lentamente el archivador que tenía en las manos. ¿Celos? Te equivocas. Del archivador saqué algunos documentos conservados cuidadosamente en fundas de plástico transparentes. Eran fundas gruesas, con las esquinas un poco dobladas y arrugadas. Mira esto. Deslicé uno de los documentos delante de Alejandro. El encabezado estaba a nombre de Alejandro y el remitente era la consulta de genética pediátrica del Hospital del Dr. Vargas. Alejandro se quedó mirando el sobre con suspicacia. ¿Qué es esto? Mira adentro. Alejandro, con desconfianza, extrajo el contenido del sobre con brusquedad. En su interior había un documento oficial redactado en un formato riguroso, titulado
consentimiento informado para prueba genética pediátrica. Es un sanda diciendo consentimiento informado para someter a los niños a una prueba antes de que la enfermedad se manifieste. Era indispensable la firma manuscrita y una entrevista directa contigo, el padre biológico. La ley no me otorgaba ninguna autoridad, como esposa separada de hecho y sin vínculos de sangre, para someterlos a una prueba. Los ojos de Alejandro corrieron frenéticamente sobre las palabras del documento. Durante 8 años, cada año, he recogido este impreso del hospital y he intentado dártelo. Puse sobre la mesa otros sobres arrugados. Este lo recuperé de la papelera de tu despacho hace 5 años. Puse al lado otro sobre reparado con celo. Este es de hace 3 años. Ibas a romperlo sin siquiera mirarlo, diciendo que era la enésima oferta de un seguro pesado, y yo lo recuperé. Del rostro de Alejandro desapareció el color rápidamente. Debía tener un recuerdo muy claro de mí suplicándole, diciéndole que tenía algo importante que decirle, que lo leyera, y de él rechazándome cada vez, diciendo: «Basta con tus exageraciones, lo hablamos luego, esos putos papeles. Tú, demasiado seguro de tu salud, ignoraste cada una de mis palabras, considerándolas los lamentos de una esposa incompetente. No importaba lo seria que fuera mi expresión. Tú siempre dabas prioridad a tu tiempo con tu amante y no me escuchabas». Miré a Alejandro directamente a los ojos. El salvavidas para la vida de esos niños. Fuiste tú mismo quien lo tiró a la papelera año tras año. Ah, de la garganta de Alejandro salió solo un sonido ahogado. Los documentos se le resbalaron de las manos y se esparcieron por el suelo. La ilusión de ser la víctima y yo la culpable se desmoronó estrepitosamente. La prueba objetiva de que su arrogancia y su indiferencia habían puesto a sus amados hijos en un peligro mortal le había sido arrojada a la cara, pero la obstinación de Alejandro aún no había terminado. Se apresuró a recoger los papeles del suelo y, con mano temblorosa, sacó un bolígrafo del bolsillo. «Vale, de acuerdo, ha sido culpa mía, firmo ahora mismo. Ya está, mañana los llevo yo mismo al hospital y todo se solucionará». Su intento desesperado de remediarlo era patético e incluso cruel. Creía que podía borrar fácilmente sus errores pasados con una simple firma. Negué con la cabeza con desprecio. ¿Solucionado? Aún no has entendido nada. ¿Qué? Lee atentamente las cláusulas de ese consentimiento. Hay otra condición, imprescindible. El bolígrafo de Alejandro se detuvo en seco. Es necesario el consentimiento y la presencia del progenitor conviviente. El movimiento del bolígrafo de Alejandro se bloqueó por completo. En otras palabras, para que los niños puedan someterse a este examen, debes confesarle toda la verdad a ella. A Lucía Fernández, la mujer con la que viven, le arrojé a la cara la cruda y cruel realidad. El perfecto, fiable y sano Alejandro, ella te ve así, ¿verdad? Pues tendrás que mirarla a los ojos y decirle la verdad, que eres portador de una grave enfermedad genética y que aún, sabiéndolo desde hace 8 años, lo has ocultado todo, instalando una bomba de relojería en el cuerpo de sus amados hijos, y que el responsable de todo eres tú. ¿No? Alejandro retrocedió y se desplomó sin fuerzas en el sofá. Confesar la verdad a su amante significaba destruir con sus propias manos la ilusión de la familia perfecta que había construido. Cuando descubra tu terrible secreto y tu irresponsabilidad, ¿crees que seguirá respetándote y amándote como antes? Empujé silenciosamente la demanda de divorcio hacia él. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Ignorarás el peligro de muerte de tus hijos para proteger tu actual felicidad ilusoria? ¿O hablarás con ella a sabiendas de que lo perderás todo? Alejandro se cubrió el rostro con las manos y emitió un gemido lastimero. ¿Quién lo había acorralado? No había sido yo. Eran las mentiras arrogantes que había construido durante 22 años, y en particular en los últimos 8, las que por fin le apretaban el cuello. Aparté la mirada de él
y miré por la ventana. Los engranajes del destino habían empezado a girar. Nadie podía detener ya este derrumbe. Yo tendría que confesárselo todo. La voz temblorosa de Alejandro rasgó el silencio del salón. Se pasó las manos por el pelo con violencia y me miró con ojos inyectados en sangre. De la figura del marido perfecto y de éxito de aquella mañana no quedaba ni la sombra. «No jodas, es imposible que yo pueda decirle una cosa así», gritó, caminando nerviosamente por la habitación. «Lucía cree que soy un hombre perfecto, fiable, un ideal. Si supiera que he ocultado esta verdad durante 8 años, poniendo en peligro a los niños, no me lo perdonaría nunca. Mi carrera profesional, mi nueva familia, todo se vendría abajo». Al escuchar aquellas palabras que vomitaba solo para autocompadecerse, no sentí ya ni siquiera rabia. Solo una piedad infinita y helada se extendió por mi pecho. Alejandro se detuvo en seco y con una sonrisa forzada se volvió hacia mí. «Espera, tengo una idea. No es culpa mía, así que puedo hacer esto». Me señaló con el dedo y, como si impartiera una orden, dijo: «Oye, ve tú a explicárselo a Lucía». «¿Yo?» «Sí. Dile que tú, loca de celos, escondiste todo este tiempo el correo importante del hospital dirigido a mí, que yo no supe nada hasta hoy, y que estoy destrozado por haberme enterado por el médico, que yo también soy una víctima. Tienes que decírselo tú directamente a Lucía». Su propuesta era de un egoísmo y una locura inauditos. Para salvar la vida de los hijos que había tenido con su amante, le estaba pidiendo en serio a su mujer traicionada que cargara con toda la culpa y pasara por la mala de la película. «Si haces lo que te digo, te daré una compensación económica. Te daré suficiente dinero de mi cuenta personal como para que puedas vivir de rentas toda la vida». Luego, su rostro se contrajo y con voz baja empezó a amenazarme. «Pero si te niegas, contrataré a los mejores abogados que conozco y te destruiré socialmente. Aunque tenga que fabricar pruebas de que ocultaste el correo a propósito, te arrastraré a los tribunales. Acabarás en la calle sin un puto euro, luz de gas. Amenazas con dinero y poder». Esa era la desesperada contraofensiva que había logrado maquinar, acorralado por completo. Suspiré ligeramente y negué con la cabeza. «¿De verdad? No has cambiado nada. ¿Qué? ¿Aún crees que puedes torcer la verdad a tu antojo con dinero y amenazas? Pero estas mentiras superficiales se descubrirán enseguida». Señalé los documentos esparcidos por la mesa. En estos documentos está claramente indicada la fecha de emisión del hospital. Y en el historial clínico del Dr. Vargas está registrado con detalle que interrumpiste las pruebas a medias. Además, el día en que te fuiste del hospital diciendo que estaba demasiado ocupado. Si comparan los registros de entrada y salida de tu empresa, se descubrirá de inmediato que es mentira. El rostro de Alejandro se contrajo de nuevo. Aquel día, sí, la propia Lucía lo recordará perfectamente. El hecho de que te fueras del hospital para ir a una cita con ella. Alejandro se tambaleó y se agarró con fuerza al borde de la mesa. Su mezquino plan había sido desmantelado por completo antes siquiera de poder ponerlo en marcha. Entonces me los llevaré a escondidas a una clínica privada», gritó Alejandro con los ojos inyectados en sangre. «Le diré a Lucía que es solo un chequeo rutinario. Me inventaré una excusa. Haré que los examinen a escondidas y que los traten. Pagaré lo que haga falta». Con calma, le expuse la realidad médica a la que debía enfrentarse. «Imposible. Es absolutamente imposible». «¿Qué va a ser imposible? Soy su padre biológico. El marcador específico de esta enfermedad hereditaria es extremadamente raro. Se descubrió de milagro hace 8 años, solo porque el hospital del Dr. Vargas estaba recopilando datos para una investigación. Con un análisis de sangre normal o un control pediátrico en otra clínica privada, nunca lo encontrarían, hasta que la enfermedad se manifestara. La respiración de Alejandro se volvió agitada.
para determinar con precisión el riesgo de manifestación de la enfermedad y salvar sus vidas, es absolutamente necesario el consentimiento firmado por la madre, Lucía, y una entrevista con el especialista. Legal y éticamente, es imposible proceder con las pruebas a espaldas de la madre. De la boca de Alejandro salió un sonido extraño, un siseo. Ya no había escapatoria. No podía echarle la culpa a su mujer. No podía resolverlo a escondidas pagando en una clínica privada. La única salida que le quedaba era arrodillarse ante Lucía y confesar toda su estupidez e irresponsabilidad. Alejandro se llevó las manos a la cabeza y se desplomó sin fuerzas en el sofá. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo solo quería ser feliz. Solo quería formar una familia tranquila con Lucía y los niños, sin que nadie me molestara. Una excusa para justificar sus deseos egoístas. No pensaba ni por un segundo en la familia tranquila que me había arrebatado a mí. Pero justo después, los movimientos de Alejandro, al borde de la desesperación, se detuvieron de forma antinatural. Levantó lentamente el rostro que tenía entre las manos y miró al vacío. E increíblemente, una comisura de su boca se curvó en una sonrisa inquietante. «Espera. No tengo que decir nada. ¿Alejandro?» «Ja». Alejandro se echó a reír, de repente como un loco. En sus ojos brillaba una luz de euforia anormal. «Soy un genio. He encontrado la escapatoria perfecta». Alejandro se levantó y con aire triunfal me anunció. «Pensándolo bien, legalmente, esos niños no son mis hijos». Fruncí el ceño. «Tú y yo aún no estamos divorciados, así que esos niños no figuran en mi libro de familia oficial. Legalmente, son solo hijos naturales de Lucía Fernández». De su boca salieron palabras de una crueldad inhumana. «Como no lo sé, reconocido en el registro civil, si enferman o se mueren, no tengo ninguna responsabilidad legal. Basta con que rompa con Lucía de inmediato sin decirle nada. Le daré algo de dinero de despedida y cortaré por lo sano con ellos. Así yo saldré de rositas. Será solo ella la que sufra con unos hijos enfermos. No es asunto mío». Alejandro, aún sobreexcitado, hizo pedazo que estaba sobre la mesa. «Carmen, nada de divorcio. Rompo con esa mujer. Tú podrás seguir viviendo en esta casa como mi esposa. Te volveré a dar el dinero para los gastos como antes, y estos datos los haré desaparecer yo. Así se arregla todo». En el momento en que se vio acorralado, decidió tirar como si fueran basura a la amante y a los hijos que creía amar más que a nada. Estaba convencido de que esa escapatoria legal, por muy rastrera que fuera, era su jugada ganadora para salvarse. Al verlo sonreír de un modo tan repugnante, mi corazón se congeló hasta el cero absoluto. «Eres verdaderamente un estúpido», sin remedio murmuré con una voz fría como el hielo. «Que pudieras pensar en una escapatoria semejante». Lo sabía desde hace 8 años. Del fondo del cajón saqué el último sobre marrón. «Pareces muy aliviado de poder eludir tu responsabilidad legal, pero ya te encuentras en una situación de la que es físicamente imposible huir». Del rostro de Alejandro desapareció de nuevo esa sonrisa enfermiza. Era mi as en la manga, lo que había conservado con cuidado durante 8 años sin que nadie lo encontrara. Posé el sobre en silencio frente a Alejandro, que se había quedado de pie, pálido. «Ábrelo». Alejandro tragó saliva y, con mano temblorosa, alargó el brazo hacia el sobre. El sonido del papel rasgándose resonó extrañamente fuerte en el salón, silencioso. En su interior había un documento oficial con el sello vívido del Ministerio de Justicia. «Esto es un certificado del registro civil. Exacto. O, para ser precisos, es tu certificado literal de nacimiento, completo, actualizado, que solicité la semana pasada. Lee el apartado de anotaciones marginales». La mirada de Alejandro vagó frenéticamente sobre el papel tembloroso, y cuando sus ojos se posaron en una línea particular, se abrieron de par en par y la sangre desapareció por completo de su rostro, dejándolo sin expresión. Allí,
impreso con una frialdad despiadada, había un hecho innegable. Reconocimiento de paternidad, nombre del hijo, nombre de la hija, fecha del reconocimiento. ¿Cómo? ¿Por qué tienes esto tú?, gritó Alejandro con una voz que parecía un lamento. En su doble vida, la que creía haber ocultado a la perfección, quizás para contentar a su amante, o quizás por la arrogancia de querer dejar su excelente herencia genética, había completado el trámite legal para reconocer a esos niños en el registro civil a mis espaldas. Descubrí tu infidelidad hace 8 años gracias a una foto que encontré en el bolsillo de tu traje. Empecé a relatar con calma mi desesperación de entonces, pero pocos días después, tú me recortaste de golpe los fondos para la casa, diciendo que la empresa estaba en crisis. Sí. Alejandro contuvo la respiración y retrocedió. Pensé que te estabas preparando en serio para dejarme y casarte con otra mujer. Así que, para protegerme, fui al registro civil del ayuntamiento para comprobar que no se hubiera tramitado nada a mis espaldas. Aún recuerdo aquel día como si fuera ayer. Hacía mucho frío. Con una lluvia helada, me senté en un banco del parque de enfrente, apretando el certificado que me habían dado, y descubrí los nombres de 2 niños desconocidos, claramente inscritos como tus hijos reconocidos. Mientras Alejandro y su nueva familia pasaban momentos cálidos y felices en una cura en casa con calefacción, yo sola, en el frío cortante, me enfrentaba a la realidad de mi existencia completamente anulada. Tú, a mis espaldas, habías reconocido legalmente a esos niños como tuyos. Era por eso que tenías que recortar los gastos aquí, para mandarles dinero a la otra familia, ¿verdad? Alejandro, apretando los documentos entre las manos, empezó a temblar violentamente. Sí. ¿Y qué? Aunque los haya reconocido, no importa. Puedo impugnar la paternidad. Romperé los lazos con ellos. A aquel hombre, que aún intentaba miserablemente negar la realidad, le expuse la fría verdad de la ley. No son juguetes. Es imposible. Haberlos reconocido legalmente significa que tienes una fuerte obligación de manutención hacia ellos, para toda la vida. ¿Obligación de manutención? Sí. Y si ahora, con los niños, en crisis médica, tú intentaras abandonarlos y huir, Lucía Fernández, en calidad de representante legal, podría reclamarte legítimamente una pensión de alimentos en los juzgados. Y si se descubre que padecen una enfermedad genética que requiere tratamientos costosos, el importe de la pensión aumentaría de forma desorbitada. La garganta de Alejandro se contrajo. Además, ella es tu secretaria en tu mismo lugar de trabajo. Si tú te negaras a pagar la pensión para eludir tus responsabilidades, ella acudiría al juzgado para pedir la ejecución forzosa. En ese caso, tu sueldo de directivo sería embargado directamente por la empresa. Y, obviamente, recursos humanos y la cúpula directiva se enterarían de todo tu escándalo. El embargo de la nómina. ¿Se enterarían en la empresa? En el rostro de Alejandro apareció un terror absoluto. Un directivo de una empresa farmacéutica que se dedica a la salud de las personas, que deja embarazada a una empleada suya y que, al enterarse de la grave enfermedad de los hijos, intenta abandonarlos y huir. Esa noticia llegaría hasta el comité de ética. El despido disciplinario sería inevitable. Tu posición social, tu cargo de directivo, la confianza de la empresa, todo terminaría por completo. Alejandro negó con la cabeza desesperadamente. No, Lucía nunca haría eso. Ella me quiere. Nunca haría nada para arruinar mi carrera. Al verle aferrarse a la ilusión del amor de su amante, sentí una profunda lástima. Es precisamente porque te quiere por lo que lo hará, dije con desprecio. Una madre, para proteger la vida de sus propios hijos, es capaz de transformarse en un demonio. Y sobre todo, eres tú quien les ha transmitido una enfermedad genética. Eres tú quien ha ocultado la verdad durante 8 años y quien
A la primera señal de crisis, ha intentado huir solo. ¿Crees que un hombre tan despreciable puede ser perdonado por ella? Alejandro se tambaleó y chocó de espaldas contra la pared. Cuando descubra todo, su amor por ti se transformará en un odio absoluto. Intentará destruirte socialmente y te perseguirá hasta el fin del mundo para obtener el dinero para el tratamiento de los hijos y una indemnización por daños y perjuicios. A Alejandro le fallaron las rodillas por completo y se derrumbó en el suelo, acurrucándose. Su plan de fuga perfecto, como no los he reconocido, puedo huir de la responsabilidad legal, había sido bloqueado desde el principio por el propio acto de reconocimiento que él había realizado a la ligera 8 años atrás. Había caído en la fosa que él mismo se había cavado. Su rostro estaba distorsionado por el terror y la desesperación. Ya no había vías de escape. «Ayúdame». De la boca de Alejandro salieron palabras increíbles. «Carmen, ayúdame. Pongo a tu nombre todos mis ahorros, esta casa, todo. Te lo ruego. Ven conmigo a pedirle perdón. Tú eres enfermera, ¿no? Tienes conocimientos técnicos. Explícale tú la enfermedad a Lucía. Intenta calmarla. El hombre que, hasta unos minutos antes, me había insultado llamándome ser vacío, chacha, y que me había echado con una limosna, ahora se arrastraba por el suelo, llorando e implorando piedad. No me divorciaré de ti, romperé rotundamente con Lucía. Te lo ruego, haz algo tú, convéncela tú en mi lugar. Su figura era tan patética, tan repugnante. Lo miré desde arriba, acurrucado en el suelo, y respondí con una voz fría como el hielo. Me niego. ¿Qué? ¿Por qué? Somos marido y mujer. ¿No tienes el deber de ayudarme? ¿Marido y mujer? Reí amargamente. ¿No has dicho hace un rato que tu verdadera familia eran Lucía y sus hijos? ¿Acaso yo no era solo una inútil empleada del hogar incapaz de darte hijos? Alejandro se quedó sin palabras y me miró con ojos suplicantes. Y de todos modos, llevo 8 años intentando ayudarte. Has sido tú quien ha rechazado mi mano, tendida una y otra vez, diciendo basta. Mi labor ha terminado. Me di la vuelta y miré el cielo crepuscular por la ventana. Ahora vea, donde te espera tu verdadera familia y explica con tu propia boca el peso de la cruz que te has cargado. De la garganta de Alejandro resonó un lamento bestial, un grito desde lo más profundo del abismo. Ya no podía pedir ayuda a nadie. El castillo de mentiras y traiciones que había construido lo estaba asfixiando, dejándolo sin salida. Acurrucado en el suelo, Alejandro siguió emitiendo un lamento animal durante un rato. Su mundo perfecto se había derrumbado por completo, dejando solo una realidad irremediable. Lo miré con ojos de hielo y desvié la mirada hacia el reloj del salón. En ese momento, desde el bolsillo de la chaqueta de Alejandro, un smartphone empezó a hacer sonar una melodía alegre. Con un sobresalto, Alejandro miró frenéticamente la pantalla. En el visor apareció el nombre de su amante, Lucía Fernández. Una llamada a la que normalmente habría respondido de inmediato con una sonrisa boba, pero que para el Alejandro de ahora era como el sonido de la campana que anunciaba la condena a muerte. Alejandro emitió un breve grito y tiró el móvil al suelo. Se tapó los oídos con ambas manos, como para huir del insistente tono de llamada. «¿Qué pasa?», pregunté, mirándolo con desprecio. «¿Es tu verdadera familia la que llama?» «Sí». «No contestas, se preocuparán». Basta, no voy a contestar. No voy a decir absolutamente nada». Mientras Alejandro lloriqueaba como un niño, se oyó el ruido de la puerta de la calle abriéndose. El ruido de los pasos de alguien que entraba sin dudar usando la llave de repuesto. Solo podía ser una persona. «Perdonad, que el tupper que he cogido antes era de otra medida». Con voz despreocupada, mi suegra reapareció en el salón. Pero al ver la escena surrealista en la habitación, se paralizó. Los documentos esparcidos por el suelo, su hijo, pálido como la cera, acurrucado, y yo mirándolo desde arriba. Alejandro,
¿qué haces? ¿Sentado en el suelo así? Mi suegra se precipitó a ayudarlo, intentando levantarlo. Luego me fulminó con una mirada cargada de odio. Carmen, ¿qué le has hecho a mi hijo? Por fin has mostrado tu verdadera naturaleza y lo estás chantajeando por dinero, ¿verdad? Llamo a la policía. Mi suegra gritó histéricamente e intentó sacar el móvil del bolso. Pero Alejandro, temblando, le agarró la mano para detenerla. No, detente. Mamá, no llames a la policía. ¿Por qué? ¿No ves lo asustado que estás? Déjame a mí, basta. No hagas nada inútil. Alejandro, presa del pánico, daba órdenes sin sentido. Suspiré profundamente y cogí el archivador de la mesa. Suegra, antes de llamar a la policía, hay algo que debería revisar. ¿Qué? Nunca miraré tus pruebas. Falsas. No son falsas. Son los registros oficiales del hospital público donde trabaja el doctor Vargas. Puse frente a mi suegra los resultados del test genético de Alejandro y el fajo de consentimientos informados. Hace un rato ha dicho que había conocido a los hijos de Lucía. ¿Verdad? Un niño y una niña idénticos a Alejandro, unos dignos herederos. Sí, así es. Pues bien, la vida de esos importantes herederos está ahora en peligro. La frente de mi suegra se arrugó. ¿Qué? ¿La vida en peligro? ¿Qué significa eso? Sin ninguna emoción, le relaté los hechos con frialdad. Que Alejandro era portador de una grave enfermedad genética, que había una alta probabilidad de que se la hubiera transmitido a sus hijos y que podía manifestarse repentinamente durante la adolescencia, y que Alejandro se había negado durante 8 años a someterse a pruebas exhaustivas para descubrirlo. Del rostro de mi suegra desapareció el color rápidamente. Mentiras, no es posible. En nuestra familia nunca ha habido enfermedades genéticas. Alejandro está sanísimo. Estás mintiendo para maldecir a mis nietos, ¿verdad? Mi suegra intentó negar desesperadamente, pero las letras impresas en los documentos clavaron su mirada. Decía claramente, prueba genética exhaustiva, requerida. Además, en los consentimientos recuperados de la basura y reparados, por mí, había marcas evidentes de cómo el propio Alejandro los había hecho pedazos. Alejandro, mi suegra, con voz temblorosa, miró a su hijo acurrucado a sus pies. ¿Es verdad que los niños podrían tener una grave enfermedad? Alejandro no pudo cruzar la mirada con su madre, y sus ojos vagaron. Yo estoy sano. No tengo ningún síntoma. Y no hay ninguna prueba de que ellos estén enfermos. No es culpa mía. Un hijo que, frente al peligro de muerte de sus propios nietos de sangre, gritaba solo para defenderse. Al ver esa escena, en el rostro de mi suegra se dibujó una desesperación incrédula. Tú, para salvarte tú, ¿estabas dispuesto a dejarlos morir? No, no es eso. Yo solo quería que la empresa y Lucía no lo supieran. Plaf. Un sonido seco resonó en el salón. La mano de mi suegra había golpeado con fuerza la mejilla de Alejandro. Alejandro perdió el equilibrio y cayó torpemente al suelo. Mamá, ¿qué haces? ¿Qué es más importante para ti? ¿La vida de tus hijos o tu reputación? Gritó mi suegra, despeinada y con expresión furiosa. Odiaba mi existencia, pero amaba de un modo casi patológico el linaje de sangre de la familia Navarro, y ahora descubría que el padre biológico, esos importantes herederos, los había ignorado durante 8 años y estaba a punto de abandonarlos como a la basura. Golpeado por la mano de la madre que creía una aliada incondicional, Alejandro se quedó sin palabras. Llama ahora mismo a Lucía. Mi suegra agarró a Alejandro por el cuello de la camisa y lo levantó a la fuerza. Dile toda la verdad y, mañana a primera hora los llevas de cabeza al hospital. No, para. Si lo hago, me despedirán. ¿Y a mí? ¿Qué me importa la reputación de tu empresa? Está en juego la vida de mis nietos, una pelea repugnante entre madre e hijo. Las dos personas que apenas unas horas antes se habían aliado para echarme de casa,
llamándome piedra estéril, ahora se estaban arrastrando mutuamente por el fango. Yo observaba la escena con fría distancia. Entonces, de nuevo, el smartphone en el suelo empezó a sonar. Otra llamada de Lucía. Esta vez fue mi suegra quien apartó a Alejandro de un empujón y recogió el móvil. Dígame. Lucía, soy yo, la madre de Alejandro, respondió mi suegra con voz entrecortada. Alejandro intentó abalanzarse sobre ella gritando, «¡Para!», pero ya era demasiado tarde. ¿Qué? ¿Que el mayor se ha desmayado de repente llevándose la mano al pecho? Ante las palabras filtradas por la boca de mi suegra, el aire de la habitación se heló al instante. Los movimientos de Alejandro se paralizaron en el aire. «Has llamado al 112, ¿verdad? ¿A qué hospital vais? Vamos para allá enseguida». Mi suegra, apretando el móvil, empezó a temblar violentamente. La situación que temía se había materializado de la peor manera, en el peor momento. El temporizador de la bomba de relojería ya había llegado a cero. El rostro de Alejandro estaba tan blanco como el de un cadáver. Ya no había modo de huir ni de ocultar la verdad. Si Lucía hacía que le hicieran pruebas exhaustivas en el hospital, se descubriría de inmediato que la causa era el riesgo genético de Alejandro, y también la cruel verdad de que Alejandro lo había ignorado durante 8 años. «Vámonos, Alejandro. Si le pasa algo a ese niño, te juro que no te lo perdonaré. Jamás». Mi suegra agarró con fuerza el brazo de Alejandro y lo arrastró hacia la entrada. Alejandro ya no tenía ni siquiera la fuerza para resistirse y miraba al vacío con los ojos apagados. El mundo falso y perfecto que había construido se había derrumbado por completo bajo el peso de sus propios pecados. En el salón, que había vuelto a quedar silencioso como después de una tormenta, yo sola empecé a recoger con calma los viejos consentimientos informados, esparcidos por la mesa. La pesada cruz que había cargado sola durante 8 años. Ahora, por fin, había pasado a los hombros de sus legítimos dueños, pero aún no había terminado. El momento en el que Alejandro se hundiría en el verdadero abismo del remordimiento aún estaba por llegar. ¿Qué infierno depararía su amante una vez descubierta la verdad? Miré por la ventana el cielo, que empezaba a oscurecerse. En la planta de urgencias pediátricas del hospital, un ruido de pasos apresurados resonó en el pasillo iluminado por una fría luz fluorescente. Alejandro y su madre, con el rostro desencajado, corrieron sin aliento. Al fondo del pasillo, vieron a Lucía desplomada en un banco de la sala de espera, llorando a mares. «El niño, ¿cómo está?», gritó Alejandro. Lucía se levantó con el rostro devastado por las lágrimas. Se desmayó de repente diciendo que le dolía el pecho. Ahora lo están examinando. ¿Por qué? ¿Por qué de repente? Si hasta ayer estaba tan bien, gimió la suegra, presa del cuna. Pánico. Alejandro se apoyó en la pared y se deslizó hasta el suelo, llevándose las manos a la cabeza. En su mente resonaba la terrible sentencia de unas horas antes. Se manifiesta repentinamente durante la adolescencia. Esas palabras se habían hecho realidad de la peor forma posible. Pasó un tiempo que pareció una eternidad. Finalmente, la pesada puerta de boxes se abrió y apareció el doctor Vargas. «Doctor, ¿cómo está mi hijo?». Alejandro se levantó de un salto y se aferró a él. El doctor Vargas lo miró fijamente y luego, con voz calmada, dijo: «Afortunadamente, no corre peligro de muerte. Ha sufrido un ataque temporal, pero ahora está estable». Ante esas palabras, Lucía y la suegra cayeron al suelo llorando lágrimas de alivio. «Gracias a Dios. Gracias a Dios». Alejandro también dejó escapar un suspiro de alivio, pasándose una mano por el pecho. Estaba sinceramente convencido de que, al no haber sido descubierta su culpa, podría volver a su vida de antes. Entonces no es nada anormal, ¿verdad? Habrá sido solo un mareo, por el estirón o algo así. Alejandro, pensando aún que podía salirse con la suya, esbozó una sonrisa. Pero el doctor Vargas negó con la cabeza. Ese no es el problema. Ante esa gélida sentencia,
La sangre desapareció del rostro de Alejandro. No ha sido un simple ataque. Es el síntoma inicial de una grave enfermedad de origen genético. Si el equipo de pediatría ha podido intervenir de inmediato con el tratamiento adecuado, no ha sido casualidad. El doctor Vargas abrió el historial clínico que llevaba en la mano y se dirigió a Lucía. Usted es la madre, ¿verdad? Seré directo. Esta enfermedad es de origen paterno. Si no se hubieran tomado medidas preventivas, en el futuro habría existido un peligro de muerte. ¿Genética paterna? Lucía, estupefacta, se volvió lentamente hacia Alejandro. ¿Tú? ¿De qué está hablando? ¿Tenías algún problema de salud? No. Yo no sé nada. Yo estoy sanísimo. Alejandro lo negó desesperadamente, retrocediendo torpemente. No podía admitir que él era la causa de la enfermedad delante de su amante. Deje de mentirla. Voz severa del doctor Vargas cortó de raíz las excusas de Alejandro. Hace 8 años, en este mismo hospital, usted fue advertido del riesgo genético, pero interrumpió las pruebas y se marchó, ocultando el peligro de muerte de sus hijos por su propio egoísmo. ¿Qué? El rostro de Lucía se contrajo de terror y desesperación. ¿Lo sabías? ¿Sabías que mi hijo corría este riesgo? ¿Lo sabías desde hace 8 años? No, no es eso. Creí que era una exageración. No es culpa mía. No me jodas. El grito, desesperado de Lucía resonó en el pasillo. El hombre ideal, perfecto y fiable. Esa máscara había caído por completo, revelando solo a un ser humano irresponsable y deleznable. La suegra también miraba fijamente a su hijo con ojos incrédulos. Si pediatría ha podido actuar de inmediato. Hay una razón, continuó el doctor Vargas con calma. Desde hace varios años, una persona traía regularmente datos en condena nuestra consulta de genética pediátrica para poder intervenir lo antes posible en caso de que la enfermedad se manifestara. ¿Datos? ¿Quién? ¿Quién ha hecho algo así? Preguntó Lucía con voz temblorosa. El doctor Vargas, mirando a Alejandro directamente a los ojos, pronunció la verdad decisiva. Su esposa venía cada año a consultarme. El cuerpo de Alejandro se sacudió con un escalofrío violento. No por su marido. Tras un largo silencio que dominó el frío pasillo, añadió: por los hijos de ella. El rostro de Alejandro adquirió un color terroso. La esposa de la que se había burlado, considerándola estúpida e insensible, había sido solo ella la que, en espaldas de todos, se había estado preparando para este día. Su esposa, por unos niños que no le pertenecían, venía cada año a agachar la cabeza ante mí. Decía: yo no importo, estoy preocupada por los niños. Solo desearía que no llegaran a adultos sin saber nada. El doctor Vargas mostró una vieja carpeta de notas. Allí estaban registradas meticulosamente sus numerosas visitas y reuniones con especialistas. El rastro de cómo, a pesar de los obstáculos legales, ella había intentado salvar la vida de unos niños inocentes, sacrificando la suya propia. Mentira. Es imposible que ella nos haya ayudado. Alejandro, sin palabras, no pudo hacer más que quedarse allí pasmado. La persona a la que había traicionado, a la que le había quitado los medios de subsistencia y a la que estaba a punto de echar de casa. Esa misma persona era la única tabla de salvación que había mantenido con vida a su verdadera familia, esa que quería proteger más que a nada. Por su arrogancia, estuvo a punto de perder lo más importante. Y quien lo había protegido había sido la esposa a la que él no había dejado de traicionar. Las palabras del doctor Vargas atravesaron el pecho de Alejandro, profundas y crueles. Su esposa, por los hijos de usted. Las palabras del doctor Vargas hicieron eco en el frío pasillo. La mente de Alejandro había perdido por completo la capacidad de procesar. ¿Mi mujer? ¿Esa mujer incompetente y estúpida a la que estaba a punto de echar? Ha pasado 8 años yendo al hospital para salvar. Mentira, Alejandro. Con los labios temblorosos, solo logró emitir una voz ronca.
Mentira. Ella me odia. Seguro que se lo ha callado todo hasta hoy para destruirme socialmente, haciendo estallar la bomba justo hoy. Es todo una venganza suya. Una vez más, proyectando su propia mezquindad, intentaba pintar a su esposa como la mala. Pero el doctor Vargas negó con la cabeza con calma, pero con firmeza. Su esposa jamás ha hablado de venganza. Un profundo silencio cayó. Nunca ha expresado odio hacia su marido. Ha rechazado indemnizaciones, la presentación de un abogado. Todo. El doctor Vargas cerró en silencio el viejo fajo de registros. Su esposa, siempre y únicamente, se ha preocupado por el futuro de los niños. Solo deseaba una cosa: evitar a toda costa que unos niños inocentes crecieran en la quinta ignorancia y se encontraran, de repente, frente a un peligro de muerte. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, las rodillas de Alejandro perdieron toda su fuerza. Se derrumbó torpemente en el suelo con la cabeza gacha. Por primera vez lo entendió. La persona de la que se había burlado, a la que había despreciado y engañado durante 8 años, no era alguien que lo odiara y lo maldijera. La esposa a la que había abandonado había luchado más que nadie para proteger la vida de los hijos que él había tenido con la amante. Antes que él, el padre biológico, y mucho más profundamente que él, había amado el futuro de esos niños. «Eres un monstruo». Una voz helada caída desde lo alto hizo sobresaltar a Alejandro. Al levantar la vista, vio el rostro de una desconocida. Lucía, que hasta hacía poco le sonreía con dulzura, ahora lo miraba con un odio y un desprecio absolutos. Como se mira a un insecto. Lucía, no. No es así. ¿Qué no es así? Tú sabías desde hace 8 años que mi hijo podía enfermar. Lucía, furiosa, lo agarró por la pechera de la camisa. Y me lo ocultaste. Me hiciste tener hijos. Y hoy, cuando has comprendido que la enfermedad podía salir a la luz, has intentado abandonarnos a mí y a los niños. He escuchado todo por el móvil de tu madre. También que querías romper con nosotros para huir de la responsabilidad legal. Ante las palabras de Lucía, Alejandro contuvo la respiración. El smartphone tenía en la mano, su madre había seguido en línea, transmitiendo a Lucía todo su despreciable plan de fuga. Tú has reconocido legalmente a los niños en el registro civil. ¿Te pensabas que podía salir de rositas? Lucía lo empujó con frialdad. No te lo perdonaré nunca. Los gastos médicos, la pensión de alimentos y mi indemnización por daños morales. Me lo pagarás hasta el último céntimo. Espera. Si haces eso, mi vida está arruinada. Si no pagas, mañana mismo iré a contarlo todo al Departamento de Recursos Humanos y al Comité de Ética de tu empresa. Un directivo de una farmacéutica que oculta su riesgo genético deja embarazada a una empleada suya y luego intenta abandonarla cuando los niños enferman. A ver cómo lo juzga la empresa. Alejandro contrajo el rostro por la desesperación. La mujer que creía amarse había transformado en su peor enemiga, dispuesta a darle caza hasta el fin del mundo. Lucía, no te preocupes por el dinero. Una voz helada resonó a sus espaldas. Era la suegra, sin dignarse a mirar hacia Alejandro. Abrazó dulcemente a Lucía. Los gastos médicos de mis nietos los pagaré yo, aunque me cueste vender todo el patrimonio de la familia Navarro. Así que céntrate en el tratamiento con tranquilidad. Mamá, ¿qué estás diciendo? El patrimonio de los Navarro debería heredarlo yo. Alejandro intentó aferrarse a ella, pero la suegra rechazó su mano con violencia. No me toques. Asesino. El grito de la suegra resonó en el pasillo. Un hombre que, por su propio egoísmo, está dispuesto a dejar morir a sus propios nietos. No es mi hijo. Desde hoy, lo nuestro ha terminado. No verás ni un solo céntimo del patrimonio. Tú también. Mamá, ¿me abandonas? Has sido tú quien nos ha abandonado. Tenías una esposa maravillosa y le pagaste su bondad con traición, arruinándolo todo.
Has sido tú. Alejandro, sin palabras, se desplomó sobre el suelo frío. Lucía, acompañada por la suegra, desapareció de nuevo en boxes. El doctor Vargas también se dio la vuelta en silencio y regresó a su quehacer. En el vasto pasillo del hospital, Alejandro se quedó solo. Su dinero, su posición, su familia, todo lo que creía perfecto se había desvanecido en un solo día. Era el precio a pagar por haber intentado tirar a la basura a la esposa que lo había apoyado durante 22 años sin quejarse jamás. Ahora se daba cuenta hasta la médula de lo estúpido que había sido y de lo que había perdido. Para siempre, huido del hospital, Alejandro vagaba sin rumbo en la noche de Madrid. Una llovizna, otoñal helada, le atravesaba la piel a través de su costoso traje de marca, pero no tenía ni la lucidez para sentir el frío. En su cabeza, un cálculo desesperado sobre su futuro se repetía hasta el infinito. Lucía le pediría una indemnización enorme, los gastos médicos de los hijos y el pago de una pensión de alimentos desorbitada hasta su mayoría de edad. Su madre renegaba de él, perdiendo el derecho a la herencia familiar. Y el lunes por la mañana, la empresa también lo sabría todo. Un directivo de una farmacéutica que deja embarazada a una empleada, oculta una enfermedad genética y huye a la primera señal. Un comportamiento así era intolerable. Si lo despedían por causas disciplinarias, no recibiría ni un céntimo de finiquito o indemnización. Su vida perfecta se había derrumbado en un solo día. Caminando en la oscuridad, se repetía 1000 veces. No es culpa mía, yo solo quería una familia feliz. Son ellas las que me han acorralado, yo soy la víctima. Mientras se regodeaba en esta asquerosa autojustificación, de repente se dio cuenta de que le quedaba una última, débil esperanza. Claro, todavía me queda, Carmen. Una sonrisa inquietante se dibujó en sus labios temblorosos. Ella sigue siendo mi mujer en los papeles. Es una mujer que me ha apoyado durante 22 años. Siempre ha sido buena. Escuchaba en silencio cualquier cosa que yo dijera. Si me arrodillo y lloro un poco, seguro que me vuelve a aceptar. Es exenfermera. La pondré a trabajar a media jornada o en lo que sea para pagar mis deudas. Empecemos de cero como marido y mujer. Estará encantada, estoy seguro. Un pensamiento de un egoísmo y una arrogancia sin remedio. Pero ahora que lo había perdido todo, Alejandro no podía hacer más que aferrarse a esa ilusión para sobrevivir. Arrastrando los pies pesados, se apresuró hacia casa. Al llegar frente a casa, Alejandro sintió una fuerte sensación de incomodidad. Normalmente, por la ventana del salón se filtraba una cálida luz naranja, y a su regreso encontraría de inmediato una cena caliente sobre la mesa. Pero la casa entera estaba a oscuras, como muerta. Incluso la bomba de calor exterior estaba apagada. No se percibía ninguna presencia. Alejandro, con la mano temblorosa, abrió la puerta y se precipitó dentro. «Carmen, soy yo. He vuelto. Enciende la luz». Un grito arrogante resonó vacío en el pasillo frío. Sin siquiera quitarse los zapatos, irrumpió en el salón, donde un aire helado lo envolvió. En el centro de la habitación, iluminada por la luz de la luna, una figura permanecía de pie en silencio. Era yo. Llevaba ya un pesado abrigo gris y a mis pies había una maleta grande. La mesa estaba recogida y todas mis cosas habían desaparecido. «Carmen, menos mal. ¿Aún estás aquí?» Alejandro, con el rostro contraído por el llanto, se precipitó hacia mí y cayó torpemente a mis pies, y aferrándose a mis rodillas, empezó a llorar como un niño. «Ha sido culpa mía. He sido un idiota. Mi madre, Lucía, me han traicionado y me han abandonado. Solo me quedas tú. Quiero empezar de cero, contigo. Te trataré bien toda la vida. No me abandones». De su rostro devastado por las lágrimas y los mocos, de la frialdad y el desprecio con que me había mirado aquella misma mañana, no quedaba nada. Lo miré desde arriba y, sin ninguna emoción, dije con calma:
No han sido tu madre ni Lucía las que te han traicionado. Es solo el resultado de tu propia traición que se ha vuelto en tu contra. Alejandro se sobresaltó y me miró con ojos suplicantes. Te lo ruego, tú tienes el título de enfermera. Trabajemos juntos. Ayúdame a pagar mis deudas. Tú puedes hacerlo, eres mi esposa. Suspiré ligeramente y deslicé una hoja de papel sobre la mesa. Era un documento sellado por el juzgado. ¿Qué es esto? Acabo de venir del juzgado de guardia, dije con calma, pero con firmeza. He presentado ese convenio regulador verde que dejó tu madre. El rostro de Alejandro se contrajo por el terror. ¿La demanda de divorcio? No, no puede ser. Sí, ya estaban tu firma y la mía. Perfectos. Se tramitará de inmediato. Ahora somos dos extraños. Alejandro me miró con los ojos muy abiertos, incrédulo. El documento de divorcio que había preparado con su madre para echarme de casa, el arma que creía absoluta para tener ventaja, se había transformado en la cuchilla fatal que le había cortado cualquier vía de escape. Espera, no es posible. Somos marido, mujer. Hemos estado juntos durante 22 años. Para mí han sido 14 años de dedicación y 8 años de infierno en los que he observado en silencio tu traición. Agarré con firmeza el asa de mi maleta. En los 8 años en los que me has recortado injustamente los fondos, burlándote de mí por mi supuesta incompetencia, nunca te he odiado. Solo he sentido una profunda lástima. Un ser tan vacío como para poner en la balanza incluso la vida de sus propios hijos por sus deseos egoístas. No quiero pasar ni un segundo más con una persona así. Alejandro, tambaleándose, se levantó y alargó una mano para detenerme. No te vayas, no me dejes solo. ¿Cómo voy a vivir? Pero yo rechacé su mano con un gesto glacial. A partir de mañana, la agencia inmobiliaria vendrá a tasar esta casa. Me acaba de llamar tu madre. Se venderá inmediatamente para pagar tu enorme indemnización y tus deudas. Mañana tendrás que abandonar esta casa sí o sí. Alejandro, sin palabras, abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. El lugar cálido que había intentado arrebatarme había sido completamente destruido por sus propias manos. A partir de mañana volveré a trabajar en el hospital de Madrid en el que estaba antes. La supervisora me ha pedido que vuelva con ellas. A partir de ahora viviré mi vida con mis propias piernas. Me dirigí en silencio hacia la puerta. Detrás de mí sentía el lamento desesperado de Alejandro. Cuando puse la mano en el pomo de la puerta, me giré por última vez. Esos niños, protegidos por una madre y una abuela maravillosas, seguramente superarán la enfermedad. Tú ya no tienes derecho a entrar en ese cálido círculo familiar. Y mi existencia también se desvanecerá para siempre de tu vida. Alejandro, acurrucado en el suelo, se cubrió el rostro con las manos y lloró, como una bestia. Adiós, señor Navarro. Abrí la puerta de metal y di un paso hacia el mundo exterior. El viento de la noche era helado, pero mi corazón, por primera vez en 22 años, estaba ligero, cálido. El ruido pesado de la puerta cerrándose fue la señal del final definitivo de la vida de Alejandro. El hombre que lo había perdido todo en un todo, salón oscuro y sin calefacción, seguiría temblando solo, en el frío de una noche solitaria que nunca tendría fin. Saborearía hasta la médula, por el resto de su larga vida, la misma frialdad gélida y despectiva que me había infligido a mí. Han pasado 3 años. Una tarde de invierno, fría y ventosa, estaba inmersa en mi trabajo de enfermera en la planta de pediatría del hospital. Supervisora Carmen, le encargo la próxima ronda de visitas. Claro, me preparo y voy enseguida. Respetada por las jóvenes enfermeras, vivía jornadas plenas y satisfactorias. Aquel día, al cerrar aquella fría puerta de metal y empezar mi nueva vida, recibí el cargo de supervisora de planta, y ahora vivo rodeada de compañeras afectuosas. Lo que he obtenido no es una indemnización económica, es la
verdadera dignidad de ser útil y valorada por las personas. Disculpe, supervisora. Un momento. Una voz discreta me llamó por la espalda. Al darme la vuelta, vi a dos mujeres familiares, mi ex-suegra y la ex-amante, Lucía. Entre ellas, un chico y una chica ya crecidos. La revisión periódica ha terminado. Los valores están completamente estables. Es todo gracias a usted. Lucía inclinó profundamente la cabeza frente a mí. A su lado, también mi ex-suegra, llorando, me cogió la mano. Aquel día, usted salvó la vida de estos niños. No le pediré que perdone a una vieja estúpida como yo, pero usted es la verdadera salvadora de estos niños. La suegra que un tiempo atrás se había burlado de mí, definiéndome como una inútil incapaz de dar hijos. Ahora, con un respeto y una gratitud sinceros, lloraba aferrándose a mí. Sonreí dulcemente y estreché su mano con calidez. Me alegro de que los niños estén bien. Seguid apoyándoos mutuamente como familia. Yo no tengo hijos propios, pero la vida que he protegido ahora ríe feliz frente a mí. Mis 22 años no fueron en vano. Sentí una sensación cálida, como la luz del sol de primavera, expandirse por mi corazón. Mientras tanto, fuera del hospital, un hombre con un mono de obra desteñido agitaba una señal luminosa para dirigir el tráfico de unas obras en la calle, azotado por un viento helado. Era Alejandro. Un tiempo atrás, un directivo de élite arrogante. Ahora, despedido de la empresa, aplastado por una indemnización y pensiones de alimentos desorbitadas, había estado al borde de la bancarrota y se veía obligado a vivir como peón de obra. Las yemas de sus dedos, que asomaban por los guantes rotos, estaban agrietadas y sangrantes. Temblaba torpemente por el frío y la fatiga. De repente, la mirada de Alejandro se posó en el vestíbulo acristalado del hospital y su cuerpo se tensó como golpeado por un rayo. Al otro lado del cristal había un mundo cálido, luminoso y con calefacción. Allí estaban su madre y su amante, a las que había intentado abandonar, y sus hijos sanos, y en el centro de ese grupo, acariciando la cabeza de los niños con una sonrisa, estaba su exmujer, la que había despreciado y echado de casa. Nadie se burlaba de ella, nadie la llamaba inútil. Todos la miraban con profunda gratitud y respeto, formando un cálido círculo a su alrededor. Alejandro alargó su mano sucia y agrietada hacia el frío cristal de la ventana, pero esa mano nunca alcanzaría aquel mundo cálido. Bloqueado por un muro de cristal infranqueable, se quedó allí, en la oscuridad del exterior. ¡Qué idiota he sido! Traicioné a la persona que me amaba. La herí con palabras heladas, y ella, a pesar de todo, protegió a mis hijos más que nadie, más que la indemnización por pagar, más que el despido. Fue ver su infinita amabilidad y dignidad, lo que le atravesó el pecho con un dolor punzante. Jamás, sentido antes. Ah. Alejandro se derrumbó sobre el frío asfalto y lloró a mares. Lo que había perdido no era el dinero ni su posición. Era el amor incondicional que debería haber iluminado su vida. Desde el vestíbulo del hospital se oían débilmente las risas alegres de los niños. Alejandro, solo, en la gélida oscuridad de invierno, masticaría para siempre aquel arrepentimiento, saboreando la misma infinita soledad y frialdad que un tiempo atrás le había infligido a su esposa. Una persona conoce el verdadero arrepentimiento no cuando es traicionada, sino cuando descubre que la persona a la que ha traicionado era mucho mejor que ella. Muchas gracias por haberos quedado conmigo hasta el final. Ahora que habéis terminado de leer esta historia, ¿cuáles son vuestras sensaciones? En la vida hay eventos injustos que no podemos controlar. A veces somos traicionados por personas en las que confiábamos. Otras veces tenemos que tragar lágrimas en soledad sin ser comprendidos por nadie. A pesar de todo, debemos mirar hacia adelante y seguir viviendo. La protagonista de esta historia, aún llevando consigo mucha tristeza y dolor, siguió caminando sin perder su propia esencia. Siento que la verdadera fuerza
que nos enseña esta historia no es ganar contra alguien, sino no perder la bondad incluso cuando te han herido, y que la vida, aunque a veces parece dar muchos rodeos, nunca desperdicia el tiempo vivido con honestidad. Esa es otra de las enseñanzas que parece transmitirnos. ¿Qué pensáis vosotros de la elección de la protagonista? Si hubierais estado en la misma situación, ¿qué decisión habríais tomado? Además, si hay escenas o palabras que os hayan impactado especialmente en esta historia, dejádnoslo saber en los comentarios. Leer vuestras impresiones y experiencias es para nosotros el mayor estímulo. Leemos con atención cada comentario, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones. En este canal seguiremos trayéndoos historias que hablan de lazos familiares, de encuentros, de los misteriosos entresijos de la vida y que conmueven el corazón. Esperamos poder pasar otro rato junto a vosotros, reflexionando sobre la vida a través de una nueva historia. Entonces, nos vemos en el próximo video.